nos dice que el Señor solamente viene por una pequeña manada. Ahí nos dice que es una pequeña manada que Padre Eterno nos va a bendecir dándonos el privilegio de estar en su reino celestial. Y si es una pequeña manada, ahora analicemos cuáles serán las causas. ¿Por qué es una pequeña manada? Recuerde, la palabra de Dios es muy clara. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Pues la palabra de Dios nos dice que muchos van a ser desechados. Así nos lo dice Mateo capítulo 7 del versículo 21 al 23. Ahí nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Versículo 22. Escuche lo que dice. Muchos me dirán en aquel día. Se lo repito. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y vea la respuesta que nuestro Señor Jesucristo les está dando. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y si usted se pregunta por qué ese pequeño grupo o manada pequeña se va en el arrebatamiento y muchos se van a quedar, la respuesta bíblica es que hay varios factores que nos dice la palabra de Dios. Una de las causas por qué no se van en el arrebatamiento es el no haberse preparado como las vírgenes sensatas. No buscaron tener sus lámparas llenas de aceite, como dice Mateo capítulo 25 versículo 10, de estar llenas del Espíritu Santo, para poder entrar a las bodas del Cordero. Otra de las causas por la cual se pueden quedar y no irse en el arrebatamiento es porque no les hablan del glorioso evento del arrebatamiento y no se preparan, como las vírgenes sensatas, sabias, que esperaron al novio, al esposo, nuestro Señor Jesús, Yeshua. Una de las grandes causas por lo cual no se les habla del arrebatamiento en las congregaciones o iglesias es porque la mayoría de las doctrinas y religiones y predicadores no creen en el evento del arrebatamiento. Algunos lo confunden con la segunda venida y otros definitivamente lo rechazan. ¿Por qué? Porque no han indagado, no han visto que el arrebatamiento se escribe y viene de la palabra griega harpazo, y que para la segunda venida son otras palabras griegas las que se utilizan, que es parusía, epifanía. Y ahí es un grave error, el no saber leer ni verificar cómo están escritas en el original idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, que fue el griego, y que en español también es diferente su escritura. Otro error que ya hemos mencionado varias veces es que confunden el toque de la trompeta del arrebatamiento con la trompeta, la última, de los juicios de Apocalipsis 11:15. En el arrebatamiento, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, es nuestro Señor Jesús mismo con trompeta de Dios. En Apocalipsis 11:15 la toca un ángel. Otro error que por no tener una buena lectura de comprensión no pueden diferenciar que son dos personajes completamente diferentes. Un ángel para los juicios de Dios en la semana 70 y el arrebatamiento con trompeta de Dios nuestro Señor Jesús. Y si mencionamos estos errores y estas contradicciones es para que usted se dé cuenta que cuando no ven las diferencias, todo esto confunde y engaña a muchos. Y obviamente esto tendrá consecuencias. Para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos. Así nos los dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18.
donde van a resucitar primero los muertos y después nosotros los vivos. Ahí están los salvos vivos para ser arrebatados. Ahí no habla que es para la segunda venida, habla para el arrebatamiento, para el jarpazo. Después que inicie la semana 70 y salgan los 4 jinetes del Apocalipsis, ya no hay salvos vivos. Para ello tiene que leer lo que dice Apocalipsis capítulo 6 del versículo 9 al 11 cuando se abra el 5º sello y se vean ahí las almas de los que han sido muertos. Y escuche por qué. Por la causa de la palabra de Dios que les va a resplandecer en ese momento, en ese tiempo, y no les importará morir, por la fe que ya tienen y por el testimonio que tenían. ¿De qué testimonio? De todos aquellos que hablamos de la palabra de Dios del arrebatamiento, y que para ese tiempo el arrebatamiento ya ocurrió. Si usted dice que va a pasar todo el tiempo la gran tribulación y es hasta el final cuando es el arrebatamiento, entonces usted no tendrá el testimonio. Este versículo se tendría que quitar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice que ya son solamente muertos, ya no hay salvos vivos. Y lo deja claro, que habían sido muertos y que estaban ahí hasta que se completara el número de los muertos que habrían de ser como ellos. Y cuando usted no cree todo lo que le dice la palabra de Dios y no tiene el discernimiento de ver que aquí ya no hay salvos vivos, que sí hay en el arrebatamiento, y aquí en el 5º sello solamente hay salvos muertos, entonces también no se ha dado cuenta a dónde lo han empujado estas doctrinas. Y lo peor, mucho menos se va a dar cuenta del gran peligro en el que está cayendo. No solamente le quitan el arrebatamiento, escuche lo grave, le están quitando la fe, le están quitando el creer en la palabra de Dios. Y aquí está el peligro que muchos no ven. Si a usted le quitan el evento del arrebatamiento y que por fe Enoc fue traspuesto, arrebatado, como dice Hebreos capítulo 11 versículos 5 y 6, que por la fe Enoc fue traspuesto, fue llevado, arrebatado para no ver muerte. Por eso en el arrebatamiento hay salvos vivos, que no veremos la muerte. Por eso debemos de creer en el arrebatamiento, en el regalo, en la bendita esperanza que Dios tiene para nosotros. Y Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él le creyó a Dios, por fe fue traspuesto. Y si usted no tiene fe, pues ya está en un problema. Vea lo que nos dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay ¿qué? Una bendita esperanza, que es el arrebatamiento, y que nuestro Señor Jesús, cual es el galardonador para los que lo buscan, que nos tiene preparado esa bendición de no ver muerte e irnos con Él en el glorioso evento del arrebatamiento. Y a pesar de que esto está escrito y profetizado, y que muchos se van a quedar y dirán ese día, Señor, Señor, ¿por qué? Porque no le dieron la importancia a lo que es la fe, el creer. Y muchos, en su ligereza o desconocimiento de la palabra de Dios, van a decir, bueno, por la fe Enoc fue traspuesto. Pero no creo que sea eso grave. Sí es grave, porque aquellos que niegan este evento glorioso del arrebatamiento están quitando la fe y no se han dado cuenta lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 17. Porque en el Evangelio, ¿escuchó? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe.